Hola chicos, buen día. Les voy a grabar el video respecto al tema de la clase del día 1 de octubre. El tema que vimos fue el teorema de Pitágoras. Más adelante les voy a presentar los otros temas que se vieron. Vamos a comenzar con el teorema de Pitágoras. Y bueno, para comenzar, antes de que platiquemos respecto al teorema, primero tenemos que conocer los lados del triángulo rectángulo. ¿Por qué este triángulo? Porque para el teorema de Pitágoras es el triángulo que se ocupa únicamente. Este nos va a funcionar o lo vamos a emplear en problemas de triángulo rectángulo. ¿Y cómo lo vamos a identificar? El triángulo rectángulo es el triángulo que tiene un lado recto, un ángulo recto, que es el que nos indica en la figura con dos líneas rojas que indica el ángulo de 90 grados. Ese es un triángulo rectángulo. Y bueno, las partes del triángulo son el lado más largo. Siempre vamos a identificar primero el lado más largo del triángulo. Va a ser la hipotenusa y la vamos a denotar con la letra C. Los otros dos lados restantes van a ser los catetos. Normalmente los vamos a identificar como en la imagen, como un cateto A y cateto B, y por lo tanto la hipotenusa nos quedaría como C. Y otra cosa que vamos a estar ocupando para el teorema de Pitágoras es el uso de las potencias. Aquí tengo unos ejemplos. Como pueden ver, todas están al cuadrado porque, como les comentaba la clase pasada, respecto al teorema de Pitágoras, vamos a utilizar cuadrados, únicamente cuadrados. Aquí tengo un ejemplo, el segundo ejemplo, que dice 3 al cuadrado. Fue durante clase, hice el ejemplo de cómo vamos a realizar las potencias, cómo las vamos a desarrollar. Por ejemplo, la primera nos dice que 2 al cuadrado. Entonces significa que 2 veces vamos a multiplicar el 2. Es multiplicar el número que nos estén dando por sí mismo las veces que la potencia lo indique. Esto es lo que significa una potencia. El segundo es lo que les comento. Fue un ejemplo en clase para explicar, por ejemplo, si tuviéramos a la potencia 3, únicamente pues que significa que el número 3 sería multiplicarlo por sí mismo 3 veces, como ahí dice 3 por 3 por 3. Y ya únicamente sería cuestión de que realizáramos la operación. De igual forma, 4 al cuadrado, 4 por 4, 5 al cuadrado son 5 por 5, y por último 6 al cuadrado, 6 por 6. O la cantidad que tengamos al cuadrado, únicamente multiplicarlo por sí mismo. Y ahora sí, el teorema de Pitágoras. Aquí nos dice, es en el recuadro amarillo, en la parte de abajo dice: en todos los triángulos rectángulos, el cuadrado de la hipotenusa va a ser igual a la suma del cuadrado de los catetos. Es la fórmula que les comentaba, y como la pueden ver está en la parte de arriba. Tenemos el triángulo rectángulo con las partes que ya les había mencionado, y debajo la fórmula que nos dice que el cuadrado de la hipotenusa es igual a la suma del cuadrado de los catetos. Ahorita les voy a presentar un ejemplo para que esto quede un poquito más claro. Aquí está el primer ejemplo. Seguimos viendo la misma fórmula para que no se nos olvide. Entonces, aquí ya tengo la fórmula escrita. Dice el cuadrado de la hipotenusa, que va a ser c cuadrada. Si se fijan en el dibujo, la hipotenusa la tenemos denotada con la letra C, es donde mide 5 centímetros, y va a ser igual
a la suma del cuadrado de los catetos. El primer cateto que vamos a sumar es el cateto A. Puede ser cualquiera, únicamente pues esto es como lleva un orden aquí, puede ser cualquiera de los dos, únicamente es para sumarlos. Entonces, primero tenemos el cuadrado del cateto A y después el cuadrado del cateto B. Entonces, aquí como se pueden dar cuenta, ya tenemos los tres lados del triángulo. Posteriormente de este ejemplo vamos a ver otros en donde tengamos alguna parte del triángulo en donde no se conozca el dato sobre la medida y lo vamos a poder encontrar con esta misma fórmula, pero ahorita les voy a enseñar cómo. Bueno, entonces aquí ya está desarrollado el ejemplo. Me van siguiendo, por favor. Durante clase traté de irlo señalando, como pueden ver con las líneas, pero aquí les voy indicando en qué renglón vamos y lo van siguiendo, por favor. Entonces, estamos en el primer renglón en donde tenemos la fórmula c cuadrada es igual a cuadrada más b cuadrada. Entonces, únicamente vamos a realizarlo para comprobar que la fórmula nos está dando el resultado que debemos obtener. Entonces vamos a ir sustituyendo valores. Vamos al segundo renglón. El segundo dice 5 al cuadrado. Ahí ya estamos despejando el valor de c al cuadrado. Estamos poniendo 5 al cuadrado porque es lo que vale la c cuadrada, que es nuestra hipotenusa. Entonces indicamos que es un 5 al cuadrado. Obviamente sin olvidar que estamos hablando de centímetros o la medida que nos estén dando, ya sean metros, pies o la medida que sea. Y por otro lado, del otro lado del símbolo igual, ya tenemos igual despejado, sustituido en la fórmula a cuadrada, que es 3 al cuadrado, y b cuadrada, que es 4 al cuadrado. Para el tercer renglón ya estamos desarrollando lo que nos indica cada operación. 5 al cuadrado son 25. Por otro lado, 3 al cuadrado son 9 y 4 al cuadrado son 16. Únicamente vamos a realizar la suma. 16 más 9 son 25. Y como se dan cuenta, como pueden darse cuenta, nos quedan 25 es igual a 25. Es decir, que la hipotenusa es igual a 25, va a ser la suma de los cuadrados. Ahí todavía no llegamos al resultado. Lo que hicimos en clase fue sacar raíz de los dos, porque recordemos que cuando tenemos cuadrado, para eliminar un cuadrado tendríamos que sacar raíz. Es la operación inversa al cuadrado, es la raíz. Entonces sacaríamos raíz y tendremos c es igual a 5, que es el dato que nos están dando como hipotenusa, que la hipotenusa vale 5 centímetros. Entonces, por lo tanto, podemos confirmar, constatar el resultado. Este nos está dando el resultado correcto. Eso es para el ejemplo 1 y pasamos al ejemplo 2. Para este ejemplo, lo mismo, tenemos la misma fórmula, pero aquí, como les comentaba, ya tenemos tenemos que despejar. Tenemos tenemos la hipotenusa como incógnita. Aquí no sabemos cuál es el valor de la hipotenusa. Obviamente, ahorita en pantalla ya lo están viendo resuelto, porque esto fue lo que se hizo en clase, lo resolvimos en clase. Únicamente pueden irme siguiendo. De la misma forma voy indicándoles en qué renglón estamos y pueden ir siguiendo. Entonces, comenzamos. Tenemos la fórmula de c cuadrada es igual a cuadrada más b cuadrada. Y comenzamos a realizar la sustitución con los datos que tenemos. Aquí vamos a sustituir el cateto A
vale 6 centímetros. Le ponemos 6 al cuadrado. El siguiente cateto es el cateto B, vale 5 centímetros. Vamos a poner 5 al cuadrado. Y C cuadrada lo seguimos pasando igual porque no sabemos cuánto vale. No tenemos cómo sustituir, pero al final vamos a llegar al resultado. Entonces continuamos en el tercer renglón. Ya tenemos C cuadrada, son 36. Perdón, 6 al cuadrado son 36, más 5 al cuadrado son 25. Si realizamos la suma de 36 más 25 nos va a dar los 61 que tenemos en ese tercer renglón. Por lo tanto, hasta ahí ya llegamos a que C cuadrada es igual a 61. Lo mismo que en el ejemplo anterior, tendremos que sacar raíz para que el valor que obtuvimos, que es C al cuadrado, ese todavía no nos da el resultado que estamos buscando. Necesitaríamos sacar una raíz para que nos esté dando únicamente el valor de C y no C al cuadrado. Entonces en el cuarto renglón, como pueden ver, ya está indicada la raíz. Ya nos quedaría como C es igual a la raíz de 61. Únicamente realizamos la operación en la calculadora o la podemos hacer manualmente. El resultado nos da 7.81. Y recordemos, tenemos que siempre anotar la unidad de medida. En este caso es centímetros. Por lo tanto, el cateto, perdón, la hipotenusa nos quedaría como 7.81. Y si se pueden, como se pueden dar cuenta, como lo comenté en clase, respecto a este dato podemos observarlo con respecto a los otros. Sí tiene lógica que esa hipotenusa mide casi los 8 centímetros, del otro lado 6. Entonces, pues con eso podemos constatar que nuestro resultado es correcto. Y para el tercer ejemplo, tenemos igual la misma situación, pero ahora la incógnita que necesitamos encontrar es la del cateto A. Tenemos hipotenusa, vale 10 centímetros. Tenemos un cateto B que vale 8 centímetros. Y por lo tanto, aquí nuevamente volvemos a pasar la fórmula. Y aquí en la fórmula lo que vamos a hacer es realizar un despeje para que encontremos la incógnita que estamos buscando. Entonces, si se dan cuenta, lo que necesitamos es A cuadrada. Pero esta A cuadrada la tenemos acompañada de más B cuadrada. Entonces vamos a realizar el despeje. Nos quedaría como C cuadrada menos B cuadrada es igual a A cuadrada. Se fijan en la fórmula tenemos más B cuadrada. Entonces, como tiene que pasar del otro lado del signo de igual, siempre lo que pasemos del otro lado va a pasar haciendo la operación contraria. Entonces, si aquí está sumando, va a pasar restando. Lo mismo que comentábamos hace un rato, si, si tenemos una raíz, se cambiaría a cuadrado, o si tenemos un cuadrado, cambiaría a raíz. Entonces aquí lo que vamos a hacer es que más b cuadrada va a pasar del otro lado, pero cambiándose a signo negativo, que es como la tenemos ya aquí. C cuadrada menos b cuadrada es igual a A cuadrada. Aquí ya tendríamos el despeje. Únicamente sería cuestión de hacer la sustitución de los valores. De igual forma como en los ejemplos anteriores, vamos a sustituir el valor de c cuadrada, de b cuadrada, y realizamos los productos de los cuadrados. Serían 100 y 64 de 8 al cuadrado, 10 al cuadrado. Realizamos la resta, no olvidemos que tenemos signo negativo. Entonces serían 100 menos 64, nos daría 36.
Y lo mismo, estamos obteniendo a cuadrada. Entonces aquí también vamos a realizar la raíz para que podamos obtener a sin que esté elevado al cuadrado. Entonces nos quedaría como 6. A es igual a 6 porque 6 es la raíz de 36. Recordemos, 6 por 6 son 36. Este sería nuestro resultado. Aquí lo siguiente que vimos fue un poco más acerca de los despejes, ya que lo vamos a ocupar para como ahorita vimos para el teorema de Pitágoras, es únicamente lo que acabo de comentar. Siempre que despejemos, cuando pasamos una operación hacia el otro lado de la igualdad, siempre va a cambiar su función. Si está dividiendo, va a pasar multiplicando. Si está multiplicando, tiene que pasar dividiendo. De suma vamos a cambiar a resta. Únicamente es eso y tener cuidado en dónde lo vamos a colocar. Aquí tengo un ejemplo. El primero dice b es igual a x sobre t. El primer despeje que se realiza dice despejamos x. Entonces, como aquí tenemos t dividiendo, t está acompañando a x, queremos despejarla, o sea, dejarla solita. Lo que tenemos que hacer entonces es quitarle la literal que tiene. Y la literal que tiene es una t que está dividiendo, por lo tanto la tenemos que pasar del otro lado, pero ahora multiplicando. Y por lo tanto nos queda como está en el segundo recuadro, quedaría v por t es igual a x. Y el último despeje que podemos también realizar en la misma operación sería despejar t, y de igual forma t pasaría al otro lado multiplicando, que fue lo que se hizo en el despeje de la x. Es mejor hacerlo de esta forma por pasos para que no nos confundamos. Ya lo pasamos del otro lado. Ahora, como vemos, está multiplicando. Lo vamos a pasar ahora del otro lado, pero ahora dividiendo. Aquí este es otro ejemplo. Es como el que realizamos en el ejercicio de despejar cuando queríamos despejar b. Es lo mismo. Vamos a pasar, si tenemos sumando, vamos a pasar restando. Eso es en el ejemplo para despejar b. La parte que tiene una tacha se realizó el despeje, pero conservando su signo positivo. Como pueden ver, lo tengo encerrado en rojo. Eso está incorrecto porque pasa del otro lado, pero no puede pasar con su mismo signo. Debe cambiar al signo contrario de lo que está haciendo. Si está sumando, ahora va a pasar restando, que sería el último renglón. Ya tiene el signo negativo, nos quedaría de esa forma. Y por último podemos despejar también C. Para este ejemplo tiene 3C. Entonces lo que vamos a hacer para empezar, pasarlo hacia el otro lado. Quedaría como negativo. Pasamos B, quedaría en forma negativa y ya tenemos 3C, pero no hemos despejado todavía para que quede la C sola. Entonces únicamente lo que se hace, quedaría C es igual a A menos B, que ya lo tenemos. Y ahora si tenemos el 3 multiplicándose, ¿qué vamos a hacer? Pasarlo dividiendo. Y nos quedaría C es igual a A menos B sobre 3. Y así quedaría ese despeje. Lo siguiente que vimos fue respecto a la definición de los ángulos. Únicamente aquí está la clasificación de los ángulos según su medida. Esto se los dejo para que lo puedan repasar. En clase los explicamos. Únicamente es como lo indica en cada imagen. Tiene el agudo va a ser menor de 90 grados, el recto a 90 grados exactos, obtuso más de 90, pero sin llegar a 180. El convexo es lo mismo, es menor a 180. El llano va a ser 180
el cóncavo mayor a 180, el nulo que dice 0 grados, como pueden ver, junto tenemos el completo, ese es de 360 grados, pero el nulo no tiene una línea que indique de dónde a dónde vamos a medir un ángulo, por lo tanto, este sería nulo, el de 0 grados, y el de al lado sería el completo en 360 grados. Únicamente sería cuestión de que lo repasen, un poco de aprendérselos. Los más básicos pues son los primeros, pero sí es importante que los conozcamos. Em, el siguiente tema que vimos fue respecto a media, moda y mediana. Rápidamente les comento, la media, la mediana y la moda son tres medidas que son una tendencia central que son más usadas para poblaciones que no cuentan con demasiados datos, es decir, no necesitan agruparse. Aquí cuando nos referimos a poblaciones, se está hablando de un grupo representativo, tal vez puede ser una muestra de alguna entrevista, algún sondeo, esa es una población. Para estos términos, para media, moda, mediana, siempre que realizamos una encuesta o contamos datos respecto a algún tema o algún dato, siempre esta parte, esta muestra, esta parte de que estamos tomando se llama poblaciones. A eso se refiere aquí, que es lo más usado en las poblaciones. ¿Sí? Respecto a eso, bueno, espero que quede claro a qué nos referimos con poblaciones. Y entonces continuamos. Para hablar de medidas de tendencia central, nos referimos a las medidas estadísticas que pretenden resumir un valor único a un conjunto de valores. Vamos a explicar por separado cada uno de estos tres términos y el primero es que es la media. Bueno, la media la vamos a obtener dividiendo toda la suma de los números y cantidades que estén en el dato de nuestro sondeo o nuestra muestra que tengamos o la población. Y las características de la media pues son que consideran las puntuaciones obtenidas. El numerador de la fórmula va a ser la cantidad de valores que tengamos, y cuando hay puntuaciones extremas pues no se tiene que hacer una representación exacta de la muestra. Aquí ya tengo el ejemplo que vamos a ocupar. Y aquí el desarrollo de cómo la sacamos. Es muy sencillo, únicamente hay que aprender y hay que recordar cómo vamos a identificar lo que es la media con la mediana y la moda. Entonces, recordemos la media. En la media vamos a desarrollar, como lo pueden ver en la imagen, es sumar todos los datos, y los datos que tenemos son 10, 7, 4, 6, 8, 10, 10, 9. Esos son nuestros datos. Todos esos los vamos a sumar y como ven se están dividiendo entre 8. ¿Por qué? Porque es el número de datos que tenemos y queremos sacar media entre esos valores. Entonces, de la suma vamos a dividir entre el número de valores, que son 8. Bueno, en la suma de valores, 10 más 7 son 17, más 4 21, más 6 serían 27, más 8 35, más 20 55, más 9 serían 64. ¿Sí? Para que puedan constatar ese dato, y dividido entre 8. Aquí pues es fácil ver cuántos datos son, porque tenemos numerados los empleados, que son empleado del 1 al 8, y si no pues sería cuestión de contar los datos que tenemos. Contaríamos cuántos datos tenemos de 10, 7, 4, todos esos datos son 8. Por lo tanto, nuestra operación nos quedaría 64 entre 8. Y pues
ya nuestros resultados serían 8. ¿Qué quiere decir? Que la media entre estos valores es 8. Y ahora la mediana. La mediana es el conjunto que se encuentra en la mitad de los valores. Es decir, vamos a tener que ordenar de mayor a menor o de menor a mayor. De mayor a menor o de mayor a menor. Sí, perdón, de mayor a menor o de menor a mayor. Bueno, y entonces el dato va a estar justamente en medio de esos datos. Podemos obtener, se nos puede presentar que el conjunto de datos esté en desorden. Lo único que vamos a hacer es ordenarlo. Aquí están algunas características. Sería cuestión de que las lean. Y lo siguiente, aquí ya vamos a ver cómo la vamos a obtener. Y para obtenerla, como les comentaba, tenemos un conjunto de datos. Vamos a ver aquí en el ejemplo del lado izquierdo, tenemos hallar la mediana de los siguientes valores: 1, 3, 5, 2, 9, 12, 4 y 5. De esos valores, vamos a primero acomodarlos en orden de menor a mayor y nos quedaría 1, 2, 3, 5, 4, 5, 5, 9 y 12. Aquí lo que hicimos fue ir quitando uno de cada lado. Y si tenemos varios, pues podemos ir quitando tal vez de dos en dos. Bueno, vamos haciendo la eliminación de los números tanto de un lado como del otro. La misma cantidad de números que eliminemos de un lado tenemos que eliminarlo del otro. Entonces eliminamos de un lado 1, 2 y 3 y del otro lado eliminamos 12, 9 y 5. Y los dos valores que nos quedan son 4 y 5. Hay dos situaciones respecto a la mediana y esta es la primera, que podemos encontrar de esta forma, que nos queden dos valores al centro. Únicamente lo que se va a hacer es sumarlos y dividirlos entre dos. Así podemos encontrar cuál es el valor que está justo en medio de esos dos. Entonces nos quedaría 9 entre 2, 4.5. Entonces esa sería nuestra mediana, 4.5 para este ejemplo. Y por otro lado, como les comento, esta es la otra situación en donde la cantidad que tenemos es impar. Aquí no va a haber necesidad de que, como en el ejemplo pasado, que realicemos la suma de los dos datos que nos quedan y después dividirlos entre dos. Aquí únicamente lo que hacemos es ordenarlos. No debemos olvidar eso siempre. Primero ordenarlos, ir haciendo la eliminación de datos y llegamos a un dato central. Ese va a ser nuestra mediana. Aquí, como podemos ver, tenemos 9, 10, 12, 13, 14, 15 y 16 de nuestros datos ya acomodados. Entonces, realizando la eliminación, nos quedaría el 13 en medio. Esa va a ser nuestra mediana. Ok, pues está sencillito esto. Y ya por último tenemos lo que es la moda. Y en la moda es el valor que aparece más veces o más recurrentemente dentro de un conjunto de datos. También vamos a encontrar que podemos obtener en un solo conjunto de datos dos modas, es decir, que el número que aparece más veces también se encuentra el mismo número de veces en otra cantidad diferente o en otra cosa diferente o según el dato que nos estén dando. Esa va a ser bimodal, multimodal que tenga más de dos modas o amodal que sea la que no va a tener ninguna moda. Vamos a mirar el ejemplo. Y el ejemplo tenemos en el primer renglón. Vamos a ver donde dice moda.
tenemos 2, 5, 5, 7, 9 y 10. De esos datos observemos los números que se repiten más o que se repiten una sola vez, pues es el 5. De los otros datos ninguno se repite, por lo tanto asumimos o concluimos que la moda es el 5. Es la que se repite. Se repite más veces o la única que se repite. Y el segundo es el bimodal. Aquí tenemos 2, 3, 3, 5, 7, 8, 9 y 9. Aquí tenemos dos modas. Tenemos como moda el 3 y el 9, que son los datos que más se repiten en esta relación de datos. La siguiente es la multimodal. Aquí podemos observar tres modas. Tenemos 2, 3, 3, 5, 7, 7, 8, 9, 9. Y como pueden observar, pues tenemos tres modas. Serían el 3, el 7 y el 9. En el siguiente tenemos la amodal, la cual, como les comento, amodal significa que no tiene ninguna moda. Tenemos 2, 4, 5, 7 y 9. Esos son nuestros datos, ninguno se repite, entonces es amodal. Y por último, podemos observar también la adyacente, que tiene característica bimodal. Para este ejemplo, pudiera tener más. Para este ejemplo es bimodal y tiene 3 más 3 más 5 más 5, esa sería su moda. Pero aquí se realiza la operación para que la podamos obtener. Aquí ya lo tengo. Sería la moda de la primera sería 5. La bimodal en 3 y 9. La multimodal en 3, 7 y 9. La modal no tiene, indicamos que no tiene. Y la adyacente, que es el valor, como les comento, haciendo la operación, tenemos 3, 3, 5, 5. Son 4 datos, se dividen entre 4 y nos daría el 4. Y ese sería el resultado para esa moda, serían 4. De igual forma, recuerden, si son más de una moda, pues se colocan las 2 o 3 o las que sean, las vamos a colocar. Y eso sería todo. Esta fue la clase del día primero. Voy a estar enviando la tarea y cualquier cosa ya saben que estoy disponible en el chat por mensaje privado. Y eso sería todo.